Buenas noches, Dios bendiga familia Adonai. Esta noche comenzamos nuestro estudio bíblico. Es la última clase de este ciclo de vida cristiana y vamos a cerrarlo con este tema: ¿por qué y para qué debemos evangelizar? ¿Ok? Quiero que busquemos en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 16, y vamos a leer los últimos versos 15, 17, 16, del 15 al 18. Amén. Marcos, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y leemos en el verso, a partir del verso 15. Me gustaría que lo tuvieran, porque hay uno que quiero repetirlo, que es un mandato y es una manera de nosotros hacer lo que el Señor Jesús nos dijo al cierre de su ministerio aquí en la tierra. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios añada bendición a su palabra. Fíjese aquí que al cierre de su ministerio, lo que Jesús nos manda hacer es a evangelizar, a dar a conocer su palabra, a dar a conocer el plan de salvación. La iglesia existe, si pasamos a la otra imagen, la iglesia existe para expandir el reino de Dios en la tierra a través de la predicación del Evangelio. Y si somos seguidores de Jesucristo, debemos compartir la verdad del Evangelio a otras personas. Quiero que repitamos la primera parte del verso 15, que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Se me perdieron. El Evangelio de Marcos 16, 15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si somos seguidores de Jesucristo, tenemos que compartir la verdad del Evangelio a otras personas. En este verso nosotros encontramos que es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo. A esto se le llama, y se le ha llamado todo el tiempo, la gran comisión. Todo cristiano llamado a compartir ha sido llamado y tiene la responsabilidad de ese llamado de compartir el amor de Jesucristo. El Evangelio, dice la palabra, es el llamado universal a todos los creyentes, porque dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es un mandato, no es una opción. ¿Ok? Y aquí nosotros encontramos tres razones por las cuales evangelizar. Primero, porque es un mandato. Segundo, porque es una de las maneras en que expresamos la gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Quiero que alguien me diga: Nixa, ¿qué es para ti evangelizar? Dar testimonio. Okay. Ser la comunión. Recuerden que evangelizar es proclamar el evangelio a otras personas. Daina. Cuando estamos en los trabajos, en la calle, en la tienda, y hablamos a las vidas acerca de la grandeza que Dios ha hecho en la vida, con nosotros, como las cosas que Él hace y es capaz de hacer. Amén. Por cada uno como se va a hacer. Correcto. Básicamente, hacer la comunión es, como dijo Edgar, es realmente uno de los reglamentos o una de las ordenanzas de la palabra. Evangelizar es hablar del evangelio. Eso es lo que básicamente significa la palabra evangelizar. Y el verso 3, en el punto número 3, esto fue una verdad que un evangelista conocido, perdón, yo estoy dándole la espalda, un evangelista dice que nuestro corazón debe sentirse cargado por las almas que no conocen a Jesucristo. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros vamos a evangelizar, no es solamente dar un tratado, no es solamente darle posiblemente una bolsa con comida a alguien. Evangelizar es decirle a las personas que tienen necesidad de Dios que Dios los ama. Evangelizar es decirle a las personas que necesitan de Cristo que hay una puerta para ellos de salida.
Hay personas que están atrapados en sus emociones, en su pasado, en su dolor. Sin embargo, cuando tú llegas con una palabra de aliento que les despierta a ellos la esperanza, eso es evangelizar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Sentir, cuando vemos una persona con hambre, sentir su hambre con ellos. Cuando vemos una persona con dolor, sentir su dolor con ellos. Es una manera, bendito sea el nombre del Señor, nosotros de evangelizar, sentir la carga de aquellos que tienen necesidad de Dios. El evangelismo debe ser una pasión, de manera que nos provoque deleite como le provoca a nuestro Padre Celestial cada vez que podemos alcanzar un alma para salvación. Es lo más hermoso que tú puedes encontrar. Cuando tú le hablas a alguien y esa persona se identifica contigo, o cuando tú te identificas con esa persona, estás llevándole una inyección de vida. Ese es el evangelio. Cuando tú le inyectas, a que hay personas que están en depresión, pero de repente alguien le dice, muchacho, tranquilo, Dios está de tu lado, no tengas miedo. Yo estuve ahí donde tú estuviste. Levántate, todavía tienes mucho camino por andar. Y tú sientes que, ok, no estoy solo. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a David Pérez, Marta Sánchez, Edgar Cruz, Jonathan Angarta y Vilma Batre. Los bendigo en el nombre del Señor. Gracias por estar en sintonía. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que todo cristiano, bendito sea el nombre del Señor, tiene que sentirse cargado, dice, con la necesidad de las demás personas. Y lo único que tenemos que hacer, bendito sea el nombre del Señor, lo único que tenemos y debemos hacer, gloria a Dios, es llevarlo de una manera apasionada, llevarlo de una manera que realmente tengamos el conocimiento de que hicimos algo bueno, que tengamos la satisfacción mejor, que hicimos algo bueno. Dice, el evangelismo debe ser una pasión de manera que nos provoque deleite, como le provoca a nuestro Padre Celestial cada vez que podemos alcanzar un alma con palabras de salvación. Lo único que tenemos que hacer es hablarle de Cristo. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Él quiere contar con nosotros. ¿Con quién quiere Dios contar para nosotros poder, bendito sea el nombre del Señor, llevar las buenas nuevas de salvación? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo evangelizar de una manera efectiva? Angie, dame una idea. ¿Cómo tú crees que puedes evangelizar de una manera efectiva? Paso. Lisa, ¿hay alguna manera que tú tengas una idea de cómo evangelizar de manera efectiva? Evangelizar es hablar del evangelio. ¿De qué manera? De una forma efectiva que tú entiendas que lo puedas hacer. Hablando de la palabra. Hablando de la palabra. Amén. Cuando salimos a evangelizar, ¿qué nos preocupan? Wanda, Blanca, te saludamos en el nombre del Señor. Wanda, Blanca, Jaimán y Héctor García. I love you. Dios te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos la vida de Marta Sánchez. El evangelismo debe ser una pasión. Ok, yo voy a evangelizar para que vean que, bueno, estoy en el grupo, voy a regar tratado. Pero ¿qué si esa persona a quien tú le das tratado te dice, yo necesito algo más que ese papel? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a decir? Y si él te dice, yo tengo un dolor que lo que quiero es quitarme la vida, ¿qué tú le vas a decir? ¿Ya? ¿Estás preparado para poder hacerlo? ¿Estás preparado para darle una palabra de aliento, de sentir compasión, orar? Pero tienes que hacer un poco más que la oración. Tienes, para llevarlo a la oración, tú tienes que tratar de llegar a ese corazón herido, ¿ok? Porque de repente tú vas a orar y él dice, mucha gente me ha orado, ¿ok? No siento nada. Pero tú dices, no, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? Yo recuerdo una vez, iba yo caminando en un centro comercial en Las Vírgenes donde vivía, y vieron a una muchacha toda desaliñada, la había conocido antes en el púlpito, y le dije, se llama Elizabeth, yo le dije, Elizabeth, ¿qué pasa contigo? Me dijo, estoy deprimida. ¿Y por qué? No sé. Yo le dije, ¿sabes qué? Las pastillas para esa depresión tú las tienes en el bolsillo, se mete las manos en el bolsillo y dice, no tengo nada. Sí, cuando te digo que la tienes en el bolsillo, te estoy diciendo que busque dentro de tu corazón por lo que hizo Dios por ti hace mucho tiempo.
Cuando te digo que la tienes en el bolsillo, te digo que está al alcance de tu mano. Solamente vuelve el rostro al Señor. Entonces a veces nosotros necesitamos volver el rostro a Dios, hacerle entender a la gente que Dios está de su lado. Por eso es que Dios quiere contar con nosotros para llevar, para proclamar, como Él le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Marcos: vayan, yo me voy, pero vayan ustedes y lleven el Evangelio, háblenle de mí, lleven mi palabra. ¿Ok? ¿Cómo nosotros debemos evangelizar de una manera efectiva? Cuando salimos a evangelizar, tenemos que preocuparnos por la gente. Pero hay personas que se preocupan por las estrategias, no por la gente. ¿Ok? Yo creo que hubo una estrategia por default en el Evangelio mismo, que fue precisamente: Araceli Delgado, te bendigo; Diana Cintrón, Jehová te bendiga y te guarde. Alabado sea el nombre del Señor, y que la gracia del Señor alcance tu vida. Gloria al nombre del Señor. La tarea de la iglesia no es inventar nuevas estrategias. La tarea de la iglesia básicamente es hablar del Evangelio de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es hablarle a la gente de quién es Jesús y lo que puede hacer por ellos. Aleluya. Hubo un escritor llamado Roy Fish en el libro El Plan Maestro de la Evangelización, que él dijo que nosotros debemos acoplarnos a las estrategias de Jesús y redescubrirlas, porque ya Jesús trazó una estrategia, ¿ok? Y lo que tenemos es que tratar de que sus bendiciones estén a favor de nuestros esfuerzos, porque no es como yo me vista lo que impresiona a la gente. No es lo que yo diga, como yo diga las cosas, lo que impresiona a la gente. Es mi actitud hacia la necesidad que ellos tienen. Porque yo puedo declararte un poema, pero si tú no tienes en ese momento, tu corazón está herido, no, ni te va ni te viene lo que está pasando. El poema puede haber sido escrito por el mejor poeta del mundo, el mejor escritor del mundo. Sin embargo, a ti no te movió el corazón. Hubo una vez un hombre, un poeta muy conocido, en un gran auditorio, un poeta famoso. Lo invitaron a declamar. Él, dentro de todas las prosas y poemas que él declamó, cerró con el Salmo 23. Se paró todo el auditorio y estuvo aplaudiéndolo por más de un minuto cerrado. Al final había un señor en la esquina que compungido dijo: yo quisiera declamar, y él lo escuchó. Y él le dice: venga, acompáñeme. Todo el auditorio se quedó: ¿y este qué le pasa? Era sencillamente el que cerraba las puertas del teatro. Y cuando él comenzó a declamar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y siguió declamando el Salmo 23, compungido, con emoción. El único que lo aplaudió fue aquel famoso poeta. Y el público se quedó anonadado y dijo: y este, además de poeta, está un poco loco. Porque dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Pues él como que le salió un poco de lo loco al poeta. Y alguien muy curioso, el animador, el maestro de ceremonia, le dijo: todo el público aplaudió su participación. Y el único que aplaudió la participación del mayordomo fue usted. ¿Por qué? Y él le dijo: yo declamo porque me lo sé y porque me gusta. Él lo declamó porque conoce al autor. Entonces es muy diferente cuando hacemos las cosas porque nos gusta. Es muy diferente cuando conocemos al autor de esas cosas. Entonces cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que procurar conocer a Jesús de cerca. Cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que sentir pasión por eso que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de Jesús, la gente tiene que ver a Jesús en nosotros. Porque una persona con una mala conducta y un testimonio totalmente distorsionado no puede hablar bien de Jesús, porque sus palabras suenan huecas y vacías. Cuando te tires a la calle a evangelizar, procura que la gente vea en ti a Jesús. Esa es una manera y una estrategia muy efectiva de tu evangelizar. Jesús fue y sigue siendo nuestro modelo en todo. Jesús fue modelo en mayordomía. Jesús fue modelo en entrenamientos, en enseñanzas, en buenas relaciones y sobre todo en ganar almas. ¿Cuál fue el modelo de Jesús para nosotros seguir?
¿Qué estrategias usó Jesús cuando hablaba? La compasión. Jesús le dolía el dolor del hombre. Jesús le dolía cuando la multitud tuvo hambre. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Le dio de comer. Procuró que le dieran de comer. Entonces, cuando tú ves al hambriento y va saliendo de Wendy con una bolsa de comida, ¿qué tú le dices? Cristo te ama. Es lo que tienes hambre. Él va a entender un Cristo que le ama cuando tú llevas comida y él no tiene. Entonces tenemos que compartir el amor de Jesús. Una de las mejores estrategias es imitar a Jesús. Estar convencido de que la manera más efectiva de evangelizar es imitar a Jesús. Evangelismo personal es una expresión que conozco desde que era niña. Y se entiende que el evangelismo personal es cuando tú llegas tratado, face to face, right? Aunque la tecnología hoy día ha quitado prácticamente eso, ya casi no se ve gente regando tratado. Pero yo aprendí hace mucho tiempo que el dar un simple tratado no es evangelizar como tal. Porque tú tienes que sonreírle a la gente, y repito, y la gente tiene que ver en ti algo diferente. Porque al tú darle un tratado a una persona y seguir caminando sin que te importe si ha comido o no, esa persona va a hacer con ese tratado, lo va a hacer y fácilmente que te lo devuelve. Otras personas lo tiran, ¿ok? Pero nosotros tenemos que hacer efectiva la palabra del Señor a través de la evangelización que podemos hacer. El evangelismo y la palabra, nuestras culturas y nuestras emociones, así como nuestros razonamientos y opiniones, influyen mucho en la manera en que nosotros evangelizamos. Pero nosotros tenemos que tener sumo cuidado y centrar el mensaje en la palabra del Señor. Hola, mira, mi nombre es Persia Mercedes, yo soy escritora, tengo un libro que se llama Yo encontré una perla, yo trabajo, soy esto o aquello, y el Señor me ha bendecido mucho. Y la persona, pues fíjate, me gustaría que tú conocieras donde yo voy, conozcas a mis amigos, y no me importa tu vida, ¿te importa a ti la mía? ¿Sabes por lo que yo estoy pasando? Te dirá esa persona con su mirada, ¿tú sabes cuántos días tengo sin dormir? ¿Sabes cuántos días tengo sin comer? Mis hijos no han comido. No me importa tu vida, ahora, ¿te importa a ti la mía? ¿Cuál sería la reacción si en vez de mirarte, esa persona hablara y te dijera eso? ¿Cuál sería la efectividad de tu evangelismo personal para con esa persona? ¿Cuál sería tu respuesta para con él? Sencillamente, tranquilo. Ahora, si tú vienes a los pies del Señor, tus problemas, eso es una mentira que ha dañado y ha herido mucha gente. Cuando tú vienes una persona con problemas y tú estás evangelizando y dices, tranquilo muchacho, si tú te conviertes, tus problemas se resuelven. Ahí no está la solución. La solución está cuando tú le muestras al Jesús que lleva dentro de ti. En cierta ocasión hubo un predicador en la ciudad de Nueva York, ocurrió, en Brooklyn. Había una muchacha que estaba dando el testimonio, una muchacha que Dios había sacado de la adicción, una muchacha con un testimonio extraordinariamente poderoso. Y en una iglesia de un famoso pastor, cuando se acabó la administración, el pastor estaba recostado en el altar, medio sentado, y habían algunas personas rodeándole. Esto le estoy contando un testimonio fiel y verdadero. Y todo el mundo iba saliendo y aquella persona estaba en la puerta. Cuando la iglesia estaba casi vacía, él se encaminó hacia el altar. El pastor, ya un poco cansado, dijo, ya viene ya sé lo que quiere. Y cuando él estaba a unos pasos, se llevó su mano para sacar su billetera. Y el vagabundo maloliente y sucio y hambriento le dijo, yo no quiero tu dinero. Yo quiero conocer a Jesús, ese que ustedes predican. Yo quiero saber si Él es real. Qué vergüenza, ¿verdad? Cuando a veces alguien se nos acerca con la necesidad de conocer a Jesús y le ofrecemos un billete. Que esa no sea nuestra estrategia de evangelismo. Permitámonos evangelizar de otra manera. Hablemos de la palabra de Dios, que es la que liberta. Hablemos de la palabra de Dios, que es la que sana. La palabra es la que nos induce a creer. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que la fe viene por el oír
el oír de la palabra correctamente. No, bien podemos oír música, es bonito. Bien podemos contemplar, ver una película, es bonito. Pero tu fe se acrecienta, tu fe crece cuando tú escuchas la palabra del Señor. Romanos 10, 17. La palabra de Dios es suficiente para romper las cadenas que atan el corazón del hombre. Yara Torre, te bendigo en el nombre del Señor. En el momento de ganar almas para Cristo, debemos depender de la palabra de Dios. Yo quiero que alguien me busque Primera de Pedro 4:11 y me lo lea con fuerza y con energía. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. A ver, no quiero que se me duerma. 4:11, ¿qué dice? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Amén. Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, en a quien pertenecen la gloria y el imperio por el siglo de los siglos. Amén. Amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que lo que sea exaltado sea el nombre de Dios y no tú. Porque hay personas que salimos a veces a evangelizar hoy y alcanzamos 100 almas, pero no, solamente le pasaste un tratado y no le dijiste ni buenos días. Eso no es evangelizar. Háblale de Jesucristo y permite que Jesucristo entre a sus corazones. Permítete a ti mismo que la palabra que sale de tu boca pueda tocar el corazón de esa gente, para que el nombre del Señor sea glorificado. Giovanni y Alicia, los bendecimos en el nombre del Señor. Les amamos. Gracias por su apoyo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a tu conocimiento, no conforme a mi conocimiento, no conforme al estudio que tienes, no conforme al nivel educativo que has alcanzado. Habla conforme a la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo es verdadero y se respalda a sí mismo a través de señales y milagros. Ok, estas fueron las señales y milagros, los que dieron las señales y milagros. ¿Qué es lo que hace cuando una persona recibe un milagro? ¿Qué pasa en la vida de esta persona? Cuando hay un milagro en la vida de alguien, Nos cuenta. dentro, Da testimonio. da testimonio. Entonces, esas son las cosas que fortalecen nuestra fe. ¿Estamos aquí? Esas son las cosas que fortalecen nuestra fe. Porque hay personas que tienen un corazón tan endurecido que la única manera de tocarlas es cuando Dios le hace un milagro. Hay personas que no creen ni en la pasta eléctrica, como decía un señor que yo conozco. No creen en nada. Pero cuando Dios trabaja en sus vidas directamente, porque Dios tiene varias, ¿qué te digo? Él tiene las estrategias perfectas para llegar al corazón del hombre. Porque como dijimos hace rato, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, si lo que necesitas es un milagro para que ese corazón de piedra sea convertido en corazón de carne, Jehová te hace un milagro hoy. Él te despierta de tu cama y te dice, yo estoy detrás de tu alma porque yo morí por ti. Yo mandé a mi hijo a morir en tu lugar y no quiero que tú te pierdas. Entonces, si lo que necesitas es levantarte de esa cama, levántate. Y el milagro obra una nueva vida en Jesucristo. Porque Juan 2:23 dice que muchos creyeron porque veían las señales y los milagros. Muchos creen en su nombre porque vieron lo que Jesús hizo. Los milagros que Jesús hizo, bendito sea el nombre del Señor, fue lo que no fue una estrategia, por decirlo así. Fue una manera maravillosa de Jesús trabajar en el corazón del hombre. Ok, muchos de nosotros hemos venido a los pies del Señor y tenemos un milagro que contar. Mercedes Rosó, te bendigo en el nombre del Señor. Tú tienes un milagro que contar y conviene que lo declares a la gente, lo que Dios ha hecho contigo. Tenemos que contar, tenemos cosas que decir. Me gusta mucho cuando Angie, por simple y sencilla que sea, lo que Dios haya hecho en la vida de su mamá en los últimos días, por simple y sencillo que para mucha gente sea lo que Dios hizo, ella lo pone como que, wow, una vez más, Dios está obrando.
De repente alguna persona dirá, pero es algo como que se cae de la mata, ¿no? Perdón. Algo que para muchos posiblemente no es un milagro. Pero como tú lo estás viviendo, tu fe está siendo, Harry Bank, te bendigo en el nombre del Señor. Como tú lo estás viendo, Bendel Banks, aleluya. Como tú lo estás viendo, tú dices, wow, gracias Señor, porque una vez más te dejaste sentir. Gracias al ejército de oración, porque la oración de fe, dice la palabra del Señor, es la que hace la diferencia. Es aquella que convierte el corazón de carne, de piedra en un corazón de carne. La fe es la que obra el milagro. Repetimos, la fe viene por el oír de la palabra, pero tenemos que alimentarnos de la palabra para que nuestra fe sea ejercitada. La tos quiere salir, pero la estoy frenando hace rato, ya casi terminamos. Los milagros no son para entretener o para crear un espectáculo. Si hay algo, yo suelo ser un poquito radical, porque a mí, donde se habla de la palabra y se quiere hacer un espectáculo de lo que Dios hace, yo me aparto, porque entiendo que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios para hacer un espectáculo y para granjearse la fama. A Dios le gusta hacer la cosa para que su nombre, lo que leí yo Daina hace un ratito, para que su nombre sea glorificado. Ok, los milagros de Jesús son para alcanzar a la humanidad. Amén. Él descendió de su gloria y alcanzó al hombre, no solamente como Dios, sino también como hombre. Y fue para mostrarnos que nosotros éramos esas ovejas perdidas y Él es el buen pastor. Entonces, cuando Dios haga algo a través de ti, recuerda lo que leímos hace un ratito, lo que dice el apóstol Pedro, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y el mejor lugar para evangelizar es donde está la necesidad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, ¿dónde fue que Jesús sanó al paralítico de Betesda? Estaba en el estanque. Él estaba frente al estanque. El paralítico estaba al lado del estanque, el paralítico de Betesda, y fue hasta allí que descendió para hacer el milagro. Pero ¿qué te pasa? Es que tengo 38 años aquí sentado y nadie me ayuda. Él fue a donde estaba la necesidad, y dice la palabra que el paralítico recibió sanidad. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que relacionarnos con las personas que tienen necesidad, porque es bonito sentarnos a la mesa en familia y compartir un buen bocado, pero ¿qué del que está afuera? También necesita comer, y estoy hablando de la palabra. No podemos concentrar el evangelio solamente donde nosotros estamos. Hay que salir y llevarle a otros la palabra de salvación. Tenemos que escuchar a la gente. Hay personas que te aburren con sus conversaciones, pero quieren que alguien los oiga. Óyelos, escuchémoslo, brindémosle atención. A veces lo que hablan, tú dices, ¿y qué? ¿Qué pasó? Se le fue la guagua, no sé qué. Algo pasó con él, pero quiere hablar con alguien. Él no quiere hablar con una persona que no tenga la capacidad de escucharlo y de devolverle una palabra. Cuando sientas que alguien quiere que le escuche, toma tu tiempo y escúchale, pero aprovecha y evangelízalo, ¿ok? Y nosotros tendremos resultados más efectivos si usamos las estrategias que utilizó Jesús. Amén. El ser evangelista, y con esto cierro, es uno de los 5 ministerios que se establecen en el capítulo 4 del libro de los Efesios. Dice que a uno lo constituyó en apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y por último evangelistas. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos evangelizar, ¿ok? Porque evangelizar, repito, es hablar la palabra, es proclamar el evangelio de salvación. Y nosotros podemos hacerlo por convicción, primero, porque estamos convencidos que el evangelio de Jesucristo es el que salva. Y por obediencia, porque, a ver si alguien se acuerda que fue lo que dije al principio, de acuerdo al verso que leímos. A ver, se colgaron. Por mandato. Es un mandato, que fue lo que dijo Jesús, id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere desafortunadamente se perdió su corona de gloria. No es lo que dice la Biblia, dice que será condenado. Este es el llamado y con esto termino. Id por todo el mundo. Ir por todo el mundo no es viajar por placer, aunque es muy bueno, es lindo disfrutar del panorama, pero si se te sentó alguien al lado, aprovecha el momento y háblale de Jesús. Háblale de Jesús. Amén. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú vayas, que tengamos la oportunidad de hablarle del Evangelio de Jesucristo. Eso es evangelizar. ¿Alguien tiene una pregunta? Ese es el estudio bíblico que damos cada jueves. ¿Alguien tiene una inquietud sobre cuál es la manera más efectiva de evangelizar? Quedó todo claro, ¿Clarito? clarísimo, como el Gloria a agua. Dios por eso. La palabra de Dios es fiel y verdadera. ¿Ok? Y dice la palabra misma que nadie, por torpe que sea, se pierde en este camino. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer y debemos hacer es llevar la palabra de salvación donde hay necesidad. Lo más importante es que esa persona declare con su boca que Jesucristo es su Salvador y que le conozca de cerca y que se decida a andar en los caminos del Señor. Eso, más allá de evangelizar, es alcanzar un alma para salvación. Ese es nuestro legado, esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué y para qué debemos evangelizar? Porque es un mandato. ¿Y para qué? Para alcanzar almas para Cristo. Porque una de las cosas que le preocupa al Señor es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, predicar el Evangelio de Jesucristo. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Esperamos haberte alcanzado con esta palabra y que el Evangelio de Jesucristo haya llegado a tu corazón. Busca una iglesia donde te puedas congregar. Si necesitas llamarnos, puede hacerlo. Comunícate con nosotros a través de la página Templo Adonai, buscando su rostro. Te bendecimos en el nombre del Señor. Buenas noches.